Este miércoles, la delegación diplomática mexicana se reunirá con otro integrante de la Comunidad del Caribe. Previo a este jueves inicia la conferencia para abordar el tema de la crisis de Venezuela, que se realizará en el Torre Viva de Montevideo. Para los trabajos impulsados por México y Uruguay, estarán presentes representantes del Grupo de Contacto Internacional, compuestos por Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suiza y el Reino Unido, así como Bolivia, Costa Rica y Ecuador. Dicho grupo fue convocado para encontrar una salida pacífica y democrática a la situación de Venezuela, frente a la amenaza de una acción militar contra la acción sudamericana por parte de Estados Unidos, tal como emitió el presidente Donald Trump durante una entrevista al considerar que era todo una opción. México y Uruguay proponen a Venezuela ruta de 4 fases ante la crisis. Los gobiernos de México, Uruguay y países de la Comunidad del Caribe propusieron este miércoles a Venezuela un mecanismo o ruta para alcanzar una solución a la grave crisis humanitaria que sufre el país sudamericano. La propuesta de 4 fases incluye el diálogo inmediato entre los involucrados, la negociación y la búsqueda de puntos en común, la construcción y suscripción de acuerdos y la implementación de compromisos, explicaron los países en un comunicado de prensa. Este mecanismo es nuestra propuesta para garantizar una solución pacífica y democrática que evite una escala de violencia, explicó el comunicado. Los gobiernos que participaron de la reunión de Montevideo también manifestaron su preocupación por la situación humanitaria, por lo que exhortan respetuosamente a las partes a garantizar la vigencia de los derechos humanos y la libertad establecida en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas suscrita por Venezuela. Minutos antes, Abras se había reunido también con el canciller de Uruguay con el fin de detallar la propuesta conjunta para impulsar los gobiernos de ambos países para promover un diálogo entre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la oposición venezolana. Quiero hoy saludar y celebrar la realización de la reunión en Montevideo de los gobiernos de México, Uruguay y los 14 gobiernos del Caribe, del CARICOM. La primera reunión para ayudar y propiciar un diálogo por la paz en Venezuela ha sido todo un éxito. Y ratifico todo el respaldo al plan de las 4 fases que está proponiendo el mecanismo de Montevideo, integrado por el gobierno de México, Uruguay y los 14 gobiernos del Caribe más Bolivia. Anuncio el respaldo absoluto del gobierno de Venezuela a todos los pasos e iniciativas de facilitación del diálogo. Y estamos listos y preparados para participar en un proceso de diálogo soberano, constitucional, para la búsqueda de una agenda nacional de acuerdos, de paz, de entendimiento. Por eso digo y ratifico, señores oficiales, señoras oficiales, por eso digo y ratifico, soldados y soldadas de la patria, milicianos y milicianas, por eso digo y ratifico, a Dios rogando con el diálogo, el entendimiento, la diplomacia, la alta política, la paz, a Dios rogando y con el mazo dando, con los fusiles aceitados para defender la soberanía territorial donde nos toque, cuando nos toque, y estar preparados, muchachos y muchachas.
Sin embargo, el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha rechazado la posibilidad de buscar una salida negociada con el gobierno de Maduro. Y por otro lado, el canciller Marcelo Ebrard esta semana visitó Uruguay para participar en una cumbre sobre Venezuela. Y Uruguay al final del día hizo una llamada para elecciones en Venezuela. ¿Preocupa a usted que México está ahora más aislado o más solo en no hacer la llamada para elecciones de Venezuela? Porque hay algunos analistas quienes dicen que la interpretación que tiene el gobierno en su conjunto de la Constitución está privilegiando o destacando más la parte de la Constitución que habla de la no intervención y no prestando atención o no enfocando en la parte que obliga a una responsabilidad en la parte de derechos humanos. Hemos visto que el gobierno de Nicolás Maduro ha parado algunas camionetas en días recientes en las carreteras que están trayendo ayuda humanitaria al pueblo venezolano que está en condiciones de hambre y falta de comida. Entonces, básicamente es preguntar de eso, de la fracción décima del artículo 89 en su parte completo, que destaca la protección y promoción de los derechos humanos. Y yo sé que usted me ha comentado en este espacio anteriormente sobre la no intervención, pero muchos países, decenas de países, tienen la no intervención como un propósito, pero no impide que ellos critican abusos contra la sociedad y hasta tomar acciones. Entonces, para preguntar en eso, ¿y qué ha pedido el gobierno Maduro a México como su papel en este proceso? Muchas gracias, presidente. Sí. Acerca de la segunda pregunta, ya lo hemos establecido. Usted ya conoce muy bien lo que establece el artículo 89, la fracción décima, y si se analiza, casi de memoria le diría, no intervención. Primero, autodeterminación de los pueblos. Sí se entienden lo que significan las dos cosas, los dos conceptos. No intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias. Es decir, no a la violencia. 4, cooperación para el desarrollo. Y otro principio al que usted hace referencia, respeto a los derechos humanos. Entonces, es un conjunto de principios que nos obligan a actuar como lo estamos haciendo en el caso de Venezuela, y lo haríamos en cualquier otro caso. Hay una polarización sobre este tema, hay muchos argumentos. Nosotros lo que queremos es el diálogo, el planteamiento en Uruguay, el mecanismo de Montevideo, lo que define es la disposición de Uruguay y de México a que se lleve a cabo un diálogo entre las partes. Nosotros estamos apostando al diálogo. Incluso tanto Uruguay
como México, estamos proponiendo a diplomáticos destacados con experiencia. En el caso nuestro se propuso a Bernardo Sepúlveda, un canciller de prestigio, uno de los mejores diplomáticos de nuestro país, para el diálogo. Desde luego, esto significa que se acepte por las partes. No es un planteamiento oficioso. Tienen que aceptarlo las dos partes para que se dé ese diálogo. Sobre otras consideraciones no podría opinar. En el caso de que se necesita ayuda humanitaria, yo estoy a favor de la ayuda humanitaria, no solo a Venezuela, a Haití y a todos los pueblos pobres, abandonados, a millones de mexicanos que sufren por hambre, millones de seres humanos en el mundo que sufren por hambre. Yo estoy a favor de la ayuda humanitaria. Lo que considero es que no debe de mezclarse lo de la ayuda humanitaria con asuntos políticos, y que si se quiere resolver lo de la ayuda humanitaria, en este caso, que intervenga Naciones Unidas y que sea a través de las Naciones Unidas que se canalice la ayuda humanitaria, sin propósitos políticos y mucho menos que se quiera utilizar la fuerza. Nada por la fuerza. No queremos la violencia, queremos la paz y queremos el diálogo. Esa es nuestra postura. Y Marcelo Ebrard está haciendo su trabajo en ese sentido. También, si las partes no aceptan la propuesta, bueno, queda abierta la posibilidad, y nosotros tenemos muchos asuntos que tratar en política interna y en política exterior. Nos importa mucho, por ejemplo, mantener la relación de respeto mutuo que hemos llevado a cabo con el gobierno de Estados Unidos. Nos importa mucho atender el fenómeno migratorio, buscando una salida justa, una salida conveniente para las dos naciones, para los dos gobiernos y para los pueblos de Centroamérica, del país, considerando también el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, siendo respetuosos del punto de vista del gobierno de Estados Unidos. Entonces, no solo tenemos este tema de Venezuela, desde luego ya fijamos una postura, ahora sí que la decisión va a depender de las partes en conflicto en Venezuela. El mecanismo que se llama el mecanismo de Montevideo, el documento, está muy bien elaborado, bien fundado. No sé si se haya modificado esa postura, pero ese es el documento que nosotros suscribimos y el que avalamos para este caso en particular. Gracias por ver el video. Suscríbanse al canal, dale un me gusta. Hasta pronto
Y vean nuestros próximos videos.